Hoy día tenemos un tremendo invitado, una persona que maneja mucha información, que está ahí en la Cámara Alta, ¿cierto?, definiendo muchos temas, sobre todo en este nuevo proceso donde se incorporan nuevas autoridades y hay un trabajo legislativo muy potente que hacer, sobre todo con todos los desafíos que vienen para Chile. Ya vemos que el tema del alza de los combustibles va a ser un tema que nos va a pegar bastante fuerte. Todo el tema migratorio, todo el tema de reactivación económica, permisología, en fin, hay una serie de temas que los senadores y los diputados también tienen que definir y ponerse de acuerdo. Así que, sin más, quiero presentar al nuevo, además, flamante integrante de la Comisión de Economía del Senado, así que felicitarlo por esto, Matías, y muchas gracias por estar acá, senador, y un gusto conversar con usted. Bueno, muchas gracias, Marco, muy buenas tardes a todos quienes nos están escuchando y viendo a través de la señal de mi radio. Felicitar a mi radio por estos 11 años. Ahí incluso nos llegó un pedazo de torta, alcanzó a aparecer en pantalla, así que muchas gracias a todos los muchachos ahí por permitirnos compartir con este equipo tremendo que tiene mi radio. Bueno, y felicitarlos a ustedes, Marco, por esta instancia recién venida al barrio industrial de Coquimbo y sabían que íbamos a estar acá. Saludo a Antonieta Zúñiga también, que siempre nos recibe en la Trinidad. Aprovechamos a hacerle publicidad también con tanto cariño y que nos plantea mucho los temas que ustedes han estado trabajando también como empresarios gastronómicos. Así que encantado de estar acá. Muchas gracias, senador. Vamos a entrar en materia. Como bien decía el senador, estamos preocupados por un tema que nos afecta, y no solamente a nosotros, sino también a nuestros colaboradores. Según declaraciones del director nacional de migraciones, se vienen fuertes multas y sanciones para el sector restaurantes y construcción, dejando de lado al sector agrícola por esto de la visa Mercosur. Entendemos que en el caso de los restaurantes, que es un subsector, somos la mayoría pequeños emprendedores, pequeños comerciantes, que con gran esfuerzo mantenemos estos negocios funcionando, y que es por eso que nos afectaría en el caso de que se concretaran estas multas. Entendemos que el tema migratorio va por el lado de evadir, digamos, cierto, un tema que tiene que ver con con el control migratorio, ¿cierto? Ya yo creo que el gobierno ha dado señales de lo que se está haciendo en el norte de Chile para frenar, cierto, el ingreso de inmigrantes por paso no regular. Pero hoy día tenemos una realidad, no hoy día, sino que hace un tiempo, de personas que han venido a aportar a nuestro país. Y en ese caso, creo que estas personas, por lo que yo he conversado con ellas, tienen la autodenuncia, que fue solicitada en su momento por la administración anterior, tienen un enrolamiento y un empadronamiento con un domicilio además conocido, tienen un contrato de trabajo con un RUT asignado por la AFP para pagarle sus imposiciones, pero esta gente, lamentablemente, por ingresar por un paso no regular, cae, ¿cierto?, en el llamado inmigrante irregular. Ahora, si también hubiese entrado por ejemplo, el aeropuerto y hubiera tenido hubiera llegado por un paso regular, pero al estar más de 3 meses pierde la calidad de turista, por ende también estaría irregular. Por lo tanto, por donde sea, por un lado o por otro, sigue siendo irregular. Lo que nos preocupa como sector gastronómico, ¿cierto?, son estas mencionadas graves sanciones para los empresarios y también, por supuesto, para los colaboradores. Algunos caen en esa, lamentablemente, en esa sanción. Esperamos que no sea así. Insisto, creo que hay que hacer una diferencia entre los delincuentes, que obviamente no deben estar acá en Chile, y las personas que han venido a aportar, que además han hecho familia, han nacido hijos acá, están afortunadamente en los colegios ocupando un espacio, en fin, todo un tema. Senador, ¿qué nos podía contar sobre este tema que es delicado y que ha causado una incertidumbre bastante importante en nuestros colaboradores? Bueno, efectivamente, y lo hemos conversado con muchos empresarios gastronómicos de la región de Coquimbo, lo peor que se puede hacer acá, Marco, es perseguir
al empresario formal, ¿no? Que da trabajo, que paga impuestos, que hace la declaración de IVA todos los meses, que hace el pago de cotizaciones, porque finalmente acá no pueden pagar justos por pecadores, como decimos siempre. Efectivamente, el sector servicios particularmente se ha utilizado mucho a una población migrante que está de alguna manera con sus papeles al día. Tú lo has dicho, se le exige contrato de trabajo, que son personas que están cotizando, son personas que están aportando al per cápita de salud en los consultorios, que están aportando a la subvención educacional también en los colegios, y mal se les puede perseguir. Porque además muchos de ellos, y yo siempre lo he dicho, vienen de alguna manera siendo perseguidos por una dictadura, como es la feroz dictadura de Nicolás Maduro, que ahora por suerte está preso en Nueva York por todos sus crímenes que son atroces. Por lo tanto, acá hay que hacer algo parecido a lo que se hizo en la agricultura. Efectivamente, lo conversábamos, la Sociedad Nacional de Agricultura llevó a cabo un proceso a través de la Visa Mercosur, que muy poca gente sabe que existe. La Visa Mercosur es un programa que permite que migrantes vengan a Chile, celebren contratos de trabajo de manera formal. Se ha empleado mucho por la agricultura, particularmente con trabajadores bolivianos, que además llegan, trabajan y se van. Yo sé que hay distintas realidades, ¿no? Pero estamos conscientes que en el sector servicios es muy demandante de mano de obra, son en general migrantes que trabajan muy bien, y que hay que distinguirlos de los migrantes que cometen delitos, y para quienes está pensado el proyecto de ley que tipifica como delito el ingreso ilegal del país. Pero obviamente hay que distinguir, porque efectivamente, como tú lo has señalado, en los últimos gobiernos se han realizado, porque esto hay que verlo sin color político, distintos procesos de regularización, donde una persona que incluso habiendo ingresado ilegalmente al país por circunstancias familiares, por persecuciones políticas, de buena fe han acudido al llamado de la autoridad administrativa, han regularizado su situación, se han enrolado, que es muy importante. Un día, a propósito del tema de seguridad, conversando... Porque se hablaba, se sabía quién era. Hoy día sí se sabe quién es. Hoy día sí se sabe. Y esto, mira, tú sabes que yo soy autor de un proyecto que ahora el presidente Kast anunció que se le va a colocar suma urgencia, me parece muy bien, para restablecer la presencia permanente de las Fuerzas Armadas para custodiar las fronteras. En un momento, una mala decisión por un incidente diplomático que tuvimos con Bolivia, se sacó a las Fuerzas Armadas de la custodia de las fronteras, ¿no? Y eso debilitó el control de la frontera. Nosotros presentamos un proyecto con la senadora Rincón, la senadora Bensperger, el senador Galilea, el senador Pedro Araya, hace 3-4 años atrás, que el gobierno del presidente Boric lamentablemente nunca patrocinó, nunca le dio suma urgencia para restablecer de manera permanente la presencia de las Fuerzas Armadas en la frontera. Y fuimos a conversar con el ex comandante en jefe del ejército, el general Iturriaga, ¿no? No voy a ser infidente porque ya no está en su cargo, y con su permiso. Y él me decía, mira, si el problema que tenemos con el tren de Aragua, el tren de los Gallegos, que ni siquiera tenemos el enrolamiento de estas personas, no tenemos las huellas dactilares. Entonces, si una persona comete delito, entonces por eso, por una cuestión también de seguridad nacional, se hizo un llamado a que la población migrante que estaba en una situación irregular fuera a enrolarse. ¿Para qué? Para tener las huellas dactilares, tener los antecedentes de esas personas, saber dónde vive. El domicilio, claro. Entonces, claro, yo creo que es una mala idea ir a perseguirlo a su lugar de trabajo, pero finalmente, si tú tienes tu restaurante, que yo he estado y es extraordinario, y yo estoy como cliente, y llega, no sé, por la brigada, la PDI, y hace una redada, o sea, finalmente te están perjudicando a ti como empleador. Sí. Y no es la idea. Si además las personas ya tienen los registros y la PDI ya tiene esos datos. Y por eso
y esto lo relaciono con lo que estábamos conversando, y lo conversé con la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, antes que asumiera, con el subsecretario de Seguridad. Nosotros aprobamos, Marco, hace 2 años una ley que establece el control preventivo de identidad migratorio. Esto es igual que el control preventivo de identidad, pero con fines migratorios, que se puede hacer en cualquier lugar del país, no solamente en la frontera. De manera tal de que, por ejemplo, acá en el barrio industrial, o en Tierra Blanca, o en Balmaceda, en cualquier lugar, en el centro de La Serena, en el centro de Coquimbo, de Valle, puede llegar Carabinero y pedirle a una persona cualquiera, ¿no?, su identificación. Ya, usted, ¿cómo se llama? Señor Macruz Carrasco. Ya, ¿de qué nacionalidad es? Soy chileno, perfecto. O soy venezolano, o soy boliviano, o soy norteamericano, lo que sea, español. Perfecto. Entonces, usted puede pedirle, tú puedes pedirle la identificación a esa persona y ver en un sistema con el Cenco de Carabineros si esa persona está en situación irregular o no. O si hay algún delito pendiente, ¿cierto? O si hay una orden de aprehensión pendiente, como funciona con el control preventivo de identidad. Tú puedes hacerlo eso. La legislación lo permite. Por eso es que no es necesario que vaya a la PDI, Carabinero, y esto lo vamos a hablar con el nuevo director de Migración, Frank Sauer, ex colega, diputado, y lo estábamos hablando recién con un abogado de la Policía de Migraciones a propósito de lo que me decías tú, porque yo me comprometo en este programa a que vamos a hacer una reunión con todos los empresarios, vamos a convocar a Carabineros, a la PDI, ya los abogados de Migraciones, porque esto tenemos que verlo bien, y por supuesto con nuestro delegado presidencial, Víctor Pino, porque si ya hay un control preventivo de identidad migratorio, ¿para qué se van a ir a meter a los lugares de trabajo? Yo sé que están copiando la idea de Estados Unidos, porque en Estados Unidos se hace esto, y Trump lo hace, y dice, vamos a ir a los lugares de trabajo. No es la idea perseguir a los emprendedores que de buena fe están pagando impuestos y están dando empleo, ¿no? Exactamente. Senador, ahora, volviendo a ese tema, yo diría que están las condiciones, sobre todo porque es bastante más fácil ir a controlar al establecido, ¿cierto? Claro. Que ir ahí a la calle, por ejemplo, en Santiago, en la calle May, que está complejo ese tema ahí, ahí está bastante más fácil, digamos, ir, porque ahí no hay boleta, no hay pago de impuestos, están... Pero ¿por qué persiguen a los formales? ¿Por qué persiguen al empresario formal que paga impuestos, que paga imposición, que hace declaración de IVA? O sea, es todo el mundo al revés. Ya, entonces hay un compromiso, senador. Muchas gracias por ese compromiso. Ahí está el compromiso. Y vamos a hacer una reunión y le vamos a plantear este tema a la gente. Si usted necesita que yo viaje a Santiago, lo vamos a hacer. No, si vamos a traer a Migraciones acá. Perfecto. Y vamos a hacer una reunión con los emprendedores de la región a través de la multigremial, por supuesto. Y lo otro, súper importante, la señal para nuestros trabajadores, porque la incertidumbre ha sido fatal. Y eso pone en riesgo, ¿cierto?, a la familia. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hay distintos casos además. Hay personas que sus hijos nacieron acá. ¿Qué pasa con ellos? ¿También van a ser expulsados? Entonces es muy compleja la situación. Así que le agradezco, senador. De todas maneras, compromiso y adquirido. Ahí vamos a estar, ¿cierto? Podemos convocar a diferentes empresarios del sector y poder, y no solamente en nuestro sector, pero bueno, las declaraciones del director nacional habla de restaurantes y construcción. Entonces, y lo otro, para cerrar ese tema, la visa Mercosur, ¿qué implica? La visa Mercosur existe hace mucho tiempo, no es que se haya creado durante este gobierno. Y la Sociedad Nacional de Agricultura, ahí tenemos a nuestra amiga María Inés Figari, gran dirigente de la Sociedad Agrícola del Norte, hablamos ayer con ella porque están muy preocupados los empresarios agrícolas. Hoy día empieza el cobro de las horas punta de energía. Hablamos con la ministra de Energía, también con nuestro amigo Daniel Mas, ministro de Economía, que es un hombre de la región que sabe la realidad. Biministro de Economía y Minería, que no se cobre las horas punta porque están muy complicados los agricultores con la... Es como pegar en el suelo. Por supuesto. Y eso ya se hizo al gobierno, en el primer gobierno del presidente Piñera. Yo recuerdo que hablamos con el ministro Pablo Longueira, que era ministro de Economía, y eliminó el cobro de las horas punta, amparado la declaración de zona de catástrofe en favor de los agricultores. Bueno, entonces los agricultores han ocupado bien esta visa Mercosur, que como las visas de trabajo se demoran mucho tiempo, la visa Mercosur, que se ha aplicado sobre todo a los trabajadores de temporada, permite que en forma expedita, a través de la Dirección de Migraciones, el Ministerio del Interior, se expida esta autorización de trabajo.
¿no? Y los trabajadores vienen en forma regular, generalmente a través de un contratista, pero puede ser regularmente. Muchas veces se hace para evitar todo el costo administrativo, ¿no? que significa reclutar a migrantes especializados en labores agrícolas. Y ya había una buena experiencia. Son trabajadores que no se quedan en Chile, sino que vuelven una vez expirado, porque además tiene un contrato fijo, ¿no? Y esto que se le ha permitido a la agricultura, perfectamente se le puede permitir al sector servicio, a la industria, a la minería. Ayer estuvimos en Illapel con la gente de Bucobre, el proyecto del Espino, que yo valoro, porque primero han trabajado muy bien con las pymes locales de Illapel. Ahí están los amigos de ustedes de ADEI, de AUCO, y le han dado trabajos a las pymes locales, pero también un 50% de la mano de obra proviene de gente de Illapel, de Combarbalá, de Canela, y eso está muy bien, de Salamanca, pero también han requerido también población migrante y pueden utilizar también esta visa Mercosur, que existe, como digo, hace mucho tiempo y que ahora se activó a instancias de la agricultura, y sé que la multigremial a nivel nacional lo está planteando también, igual que ustedes a nivel regional. Perfecto, senador. Bueno, ahí quedamos con un compromiso de parte del senador, ¿cierto? Ojalá traer al director nacional a la región de Coquimbo y poder conversar estos temas que nos preocupa a todos, sobre todo se habla de millonarias sanciones y multas y inclusive penas de cárcel. Entonces la verdad las cosas que está bastante dura esa parte, y es por eso nuestra preocupación, y qué mejor que hablar con el senador, y con su compromiso podemos seguir adelante en una mesa de trabajo para ver este tema. Senador, vamos a la sequía, que uno de los temas que nos tiene bastante preocupado también como región. Sabemos que Limarí se habla de que el agua llegaría hasta mayo, sí, para riego, porque el resto del agua hay que dejarla para uso de consumo humano. Partiendo con este tema, ¿cómo lo ve? ¿Cuál sería una solución prontamente? Porque hay propuestas de corto, mediano y largo plazo, ¿cierto? Sí. Ahora, estamos hablando de planta desaladora, pero todavía no se construyen. Sí. Y los problemas ya en junio habría un problema. Efectivamente, Marco, el problema es que muchas veces nos quedamos en las soluciones de corto plazo. Lo que se gasta a nivel de camiones aljibe, por ejemplo, es una brutalidad, cuando esos mismos recursos se podrían destinar a los sistemas de agua potable rural, como he hablado con Luis Alfaro, que es presidente de una de las asociaciones de APR más grandes de Chile, que es la asociación de Limarí, para hacer pozos, para poder finalmente tener obras permanentes que garanticen el consumo humano. Efectivamente, nosotros aprobamos una reforma al Código de Aguas que permite ocupar también el agua de los embalses para el consumo humano. Eso está aprobado. Hay un convenio, por ejemplo, con el sistema Paloma, que permite hoy día entregarle agua a Aguas del Valle para asegurar el consumo humano. El problema es, como dices tú, la agricultura, porque particularmente en el embalse Paloma, Cogotí, de alguna manera Recoleta también, el agua está asegurada hasta mayo, y no se trata de causar alarma, sino que de hacerse cargo, ¿no? Por eso es tan importante lo que estábamos hablando del cobro de las horas punta. Por eso es tan importante también que a través de la asociación de bancos, yo lo conversaba con el presidente de la asociación de bancos, el señor Mena, porque hoy día tenemos los créditos con garantía Corfo, que se pueden utilizar también, a propósito de esta pendiente la designación del nuevo director. Buena herramienta. Es una muy buena herramienta, y tú sabes que una vez con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, estábamos con el senador Gonzalo Uriarte, y él convocó a una reunión a todos los gerentes de los bancos. Le decía, ¿por qué, si nosotros estamos garantizando estos créditos, los agricultores además tienen la mejor garantía, que es la tierra, ustedes no están entregando créditos, ¿no? Y de alguna manera hubo una reacción en su momento, pero no siempre la información baja hacia los bancos de la región. Y que inclusive el Banco Estado normalmente va adelante, ¿eh? ¿Sí? Va bien. Senador, tenemos que ir a una breve pausa y seguimos conversando el tema de la crisis hídrica, emergencia hídrica que tenemos en la región de Coquimbo. Vamos a una pausa y volvemos. Que te acompañamos a través de la región. Mi Radio
91.1 FM en Salamanca. Somos la radio de la región de Coquimbo. Ya, vamos. Bueno, hemos vuelto luego de una breve pausa. Estamos con el senador Matías Walker, con un gran invitado que estamos conversando sobre, en primer lugar, hablamos del tema migratorio, ¿cierto? La preocupación de lo que hablaba de las declaraciones del director nacional de migraciones. Y también comenzamos al final del primer bloque sobre el tema de la emergencia hídrica que tenemos en la región de Coquimbo. Y en ese sentido, senador, frente a la sequía, ¿apoya flexibilizar los permisos para la construcción de pozos privados en la región como una medida de corto plazo y que se pudiese materializar? De todas maneras, lo hemos conversado mucho con la gente de Ovalle, con la gente de Montepatria. El agricultor sabe dónde hay agua, sabe dónde están los pozos. Correcto. Ya lo hicimos en el gobierno anterior. Una resolución de la DGA que permitió tener criterios más flexibles para la profundización de pozos. ¿Qué es lo importante? Que se pida autorización de manera que exista un estudio por cuenca respecto de la disponibilidad de agua, ¿no? Subterránea. Pero que en situaciones de emergencia, sobre todo para la agricultura familiar campesina y para la agricultura en general, mira, Marco, hemos hecho todo un trabajo, por ejemplo, con Estados Unidos, para el sistema System Approach, para que la uva de Montepatria, de Ovalle, pueda ingresar a Estados Unidos sin fumigación, que ahora lamentablemente por restricciones dentro del estado de California, por las presiones que tienen allá los agricultores de California, Napa Valley, se ha tenido que restringir un poco, pero si no dejamos que el agricultor pueda explotar sus predios, no evitar que se muera la agricultura, realmente vamos a poner en peligro no solamente la agricultura, sino que miles de fuentes de trabajo. Entonces, ante situaciones extraordinarias, soluciones extraordinarias. Es de toda lógica dar los permisos para poder hacer estos pozos. Absolutamente. Y ahí hay artículos transitorios, sí, el Código de Aguas que lo permiten. Nosotros estamos muy disponibles como legisladores a poder aprobar medidas. Cada vez que el gobierno la ha pedido, lo hicimos también para asegurar el agua para el consumo humano. Antes no se podía utilizar el agua, los embalses para el consumo humano, porque se entendía que el agua era de las asociaciones de regantes. Ahora se puede hacer y han hecho convenios, se han puesto de acuerdo, ¿no? Con los comités de agua potable rural y con Aguas del Valle. Senador, una de las soluciones que se ha planteado, ¿cierto?, es la construcción de plantas desaladoras. ¿Cómo va la del Panul? Bueno, muy lento, desgraciadamente. Ahí somos presas de la permisología, como decimos. No puede ser que después de que se llamó a licitación, se adjudicó la construcción de la planta desaladora multipropósito de Elqui, el propio director de concesiones subrogante del gobierno anterior haya pedido un año de plazo hasta enero del 2027 para subsanar observaciones tan absurdas como un estudio espiritual respecto de la gente que habitaba el Panul, que ni siquiera ha sido solicitada por comunidades de pueblos originarios que viven en el Panul. Son gente que viene de otro lado, y el director de concesiones estaba pidiendo un año de plazo para subsanar ese tipo de observaciones tontas. Senador, ¿y eso se puede revertir? Por supuesto, y por eso lo hemos conversado con el nuevo ministro de Obras Públicas. Estuvo el subsecretario Nicolás Balmaceda la semana pasada, se comprometió a acelerar los procesos respecto de esta nueva planta desaladora, porque yo le pregunto a todos los que nos están escuchando en mi radio, cuando estamos en una situación de emergencia, ¿qué es más importante? ¿Asegurarle el agua para el consumo humano a 600.000 habitantes en la provincia del Elqui, o hacer un estudio espiritual de no sé qué cuestión? Obviamente el consumo humano, las personas, así está priorizado el Código de Agua, son lo más importante,
pero el gran enemigo es la permisología. No puede ser que el director de concesiones del gobierno anterior pida hasta enero del 2027 de plazo para contestar tonteras. Está como para nombrarlo hijo ilustre de la región de Coquimbo. No, pero imagínate. Entonces yo espero que, bueno, ahí sin comentarios, las nuevas autoridades, Nicolás Balmaceda, que es abogado, y el subsecretario de Obras Públicas, tome cartas en el asunto, y el delegado presidencial, que fue el que más instó por la planta desaladora, lo tiene muy claro, Víctor Pino, y le pidió al subsecretario, le hemos pedido al ministro también, a Raúl, poder agilizar todas estas medidas, porque nosotros necesitamos una planta desaladora ya, y no solamente del Elqui, sino también una planta desaladora multipropósito en la provincia de Limarí y también en la provincia del Choapa. Que vendría a liberar agua, ¿cierto?, de la cuenca. Absolutamente. Y eso serviría para el uso de agua agrícola, ¿cierto? Porque tú liberas agua del consumo humano para la agricultura. Se ha hablado mucho, pero no se ha concretado nada. ¿Alguna planta de tratamiento de aguas residuales o reuso de agua? Bueno, por supuesto, la de Vicuña se planteó también en esos términos. Galo Luna había hablado, y lo hablamos en su momento con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, pequeñas plantas desaladoras de emergencia en la provincia de Limarí, sobre todo el sector costero. Bueno, son las cosas que le hemos planteado también al ministro Arrau de Obras Públicas. Ya, y en el caso de, usted ha escuchado esto de la carretera hídrica, de ese proyecto que planteó un momento dado Juan Sutil, y que lamentablemente en el gobierno del presidente Piñera, que en paz descanse, no tuvo eco, no tuvo empuje, y tampoco en el gobierno del presidente Boric. ¿Cree usted que esto se pudiese materializar? Por supuesto, yo creo que todas las soluciones son compatibles, Marco. Cuando California tiene carreteras hídricas que permiten llevar Perú, el agua desde sectores con altas precipitaciones al desierto, Perú, Australia, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Exactamente, sí. Pero por supuesto. Y además, por si acaso, para los detractores de esta idea, Juan Sutil en su proyecto, que lo tuvimos acá en la región de Coquimbo el día 6 de enero, hablaba, ¿cierto?, de pedir agua solamente entre marzo y la época de lluvia del sur, ¿cierto?, donde en esa época del año no hay riego. ¿Por qué? Porque hay lluvia. Por lo tanto, es una época bastante simple de poder traer esa agua al norte, y además se habla solo de un 5% de agua de uso de, por ejemplo, del Biobío o de otro sector, y además la carretera hídrica viene regando hacia el norte por zonas que hoy día también, no solamente la región de Coquimbo, se ven afectadas por la escasez hídrica. En Petorca, por ejemplo. No, y además, Marco, recordemos que hay dos variables, porque está el proyecto de Juan Sutil, que es terrestre, y está un proyecto por vía submarina, ¿no?, de una empresa francesa. O sea, sí, están las dos alternativas. Lo importante es no desechar nada. Mira, un gran intendente que tuvo la región de Coquimbo, don Renato Fuentealba, una vez me retó, porque yo hablaba del aeropuerto, hablaba del túnel de Agua Negra. Son todos proyectos muy importantes, y tú sabes que siempre los hemos impulsado. Me dijo, venga para acá, diputado. Esta región tiene 3 problemas, me dijo. En primer lugar, el agua. En segundo lugar, el agua. En tercer lugar, el agua. Usted tiene que preocuparse de eso. Y es cierto, porque finalmente el tema de hídrico manda todo. Tiene que ver con la agricultura, tiene que ver con el comercio, tiene que ver con la minería, tiene que ver con el desarrollo del turismo también. Sí, por supuesto, con todas las áreas de desarrollo de la región. Por lo tanto, por eso es tan importante el agua, y como decía don Renan, que en paz descanse, gracias a él tenemos ese Puclaro con esa visión. Sí. Que tuvo. Imagínate si no tuviéramos el Puclaro, claro, no tendríamos agua para Coquimbo y La Serena. No. Imagínate, un recado para mis amigos ambientalistas. ¿Se podría haber hecho el Puclaro hoy día? No, todo el mundo se hubiera puesto. No, claro, no hay nada que hacer. Se hubiera metido el Consejo de Monumentos Nacionales, no podríamos haber tenido el Puclaro, no tendríamos agua para el consumo humano en Coquimbo y La Serena. Estudios espirituales de las almas. Los estudios espirituales. Pucha, qué pena. Bueno, qué bueno que estemos en sintonía. Estamos Semana Santa. Bien, senador. Podemos hacer un retiro espiritual, pero claro, estudios espirituales que retrasen las plantas desaladoras, no. Eso sí que no. Oiga, senador, ya, entonces, mirado desde el punto de vista legislativo, lo que compete a la Cámara Alta, ¿cierto?, y el Senado, se va a impulsar todo este tipo de iniciativas para poder, ¿cierto?, ir en acudir a la emergencia, porque en definitiva no podemos, primero que nada, quedarnos sin agua en las ciudades para consumo humano. Segundo, la agricultura,
que es clave para el desarrollo de la región, asegurar los alimentos, seguir con las exportaciones, en fin, o sea, todo lo que la recaudación que viene después de eso también. Se habla de que ha bajado un 70% la producción agrícola en la región. Por lo tanto, creo que hay que hacer algo pronto para poder, desde lo legislativo y por supuesto de lo ejecutivo, también acudir al llamado y poder dar una solución o una luz de esperanza a los agricultores. Y esa es mi motivación, Marcos, tú lo decías, para integrar la Comisión de Economía del Senado, porque nosotros aprobamos una ley de permisos sectoriales que impulsó, entre otros, nuestro actual delegado Víctor Pino cuando era diputado. ¿Qué es lo que hace esa ley de permisos sectoriales? Combatir lo que estábamos hablando, la permisología, por eso se llama Ley Marco de Permisos Sectoriales. Y lo que hace esa ley es evitar los denominados permisos mixtos. Antes las empresas tenían que tener un estudio de impacto ambiental, una declaración ambiental, y después la autoridad sectorial le pedía el mismo permiso. Por ejemplo, la CONAF. Eso retrasó durante mucho tiempo el proyecto de Pucobre, por ejemplo, el Espino, en Illapel, del que estábamos hablando. Exactamente. A propósito de una buena noticia, Juan Carlos Sáez, nuevo vicepresidente de ENAMI, un hombre que fue presidente de Colminco, hombre de la región. Tenemos ministro de Economía y Minería de la región, Daniel Mas. Entonces, bueno, por ahí también está Alejandro Canú de Bon, exactamente, en el directorio de ENAMI. Exactamente, así que vamos a aprovechar todos estos prohombres que tenemos de la región y en la Comisión de Economía. Vamos a tratar de acelerar ahora la implementación de la ley de permisos sectoriales. Me voy a ir para otro lado, pero y también tenemos a Gonzalo Uriarte como embajador en Argentina. Embajador en Argentina. O sea, que podríamos tener, digamos, ojalá pisar el acelerador para el túnel Agua Negra. Toda la carne a la parrilla. ¿Sí o no? Bueno, todo. Lo hablamos con Gonzalo, porque yo no sé si estoy siendo infidente, porque... Ya, de acá no sale, de la región no sale. De la región no sale. De mi radio, que se ve en todos los canales de cable, no sale. No, pero hablamos con Gonzalo Uriarte, que explicarle a la gente. Bueno, Gonzalo, la gente lo conoce, fue el senador de nuestra región, ha sido propuesto para el presidente Casco, el próximo embajador de Chile en Argentina. Falta el agreement, ¿no es cierto?, que es el consentimiento que da el gobierno argentino, en este caso, el nuevo embajador, como el presidente de Amigo Milei, yo creo que no hay ningún problema. Y con Gonzalo hemos conversado, porque con Gonzalo trabajamos mucho por el túnel de Agua Negra, en su momento trabajamos mucho por la utilización del paso de los crianceros, también por las veranadas. Y fuimos a hablar con el embajador Bielsa en su momento por el paso de las veranadas, así que estamos muy esperanzados en la gestión de Gonzalo Uriarte como próximo embajador de Chile en Argentina. Senador, ahí para hacerle un guiño a mi querido amigo Rodrigo Díaz, que lleva muchos años luchando por la Corpan, ¿cierto? Por el tema de la EDITAN, que es tan importante que no la instancia binacional, que lamentablemente se terminó en el gobierno del presidente Piñera, que en paz descanse. Recordemos que respecto al túnel de Agua Negra ya se habían presentado las ofertas por parte de 7 consorcios internacionales. Se tenían que dar a conocer la oferta. Había un crédito del BID. Ya estaría construido. Ya estaría construido. Y además, mira, yo hablé con la gente de la CAF, de la Corporación Andina de Fomento, el banco. Ya no solamente el BID, sino que la CAF, que el Banco de América Latina, de Fomento de América Latina, también está muy interesado en apoyar a Chile y Argentina. Recordemos que Argentina financiaba el 70% de esa obra, 72%. Lo que hace, como me dijo una vez el presidente Piñera, que en paz descanse, los créditos hay que pagarlos. Sí. Eso es cierto, pero es una obra de tremendo beneficio tanto para Argentina como para Chile. Estamos hablando de un corredor bioceánico. Hoy día se habla del corredor bioceánico de Iquique. Yo le dije al presidente Castro, pues acá tenemos el mejor corredor bioceánico que parte desde Puerto Alegre hasta la región de Coquimbo. Bien, senador, bien, senador, bien, senador. Así que ánimo a Gonzalo Uriarte. Bien. Lo vamos a estar yendo a ver muy pronto, apenas se instale ahí en la embajada en Buenos Aires. Perfecto. Y lo vamos a traer a la región, por supuesto. Qué mejor, qué mejor. Senador, tenemos muchos temas y nos queda poco tiempo. Ya me están mirando feo ya. Oiga, ¿quién te está mirando feo? Lucho Jerez. No, Lucho Jerez no. Si hay tiempo hasta las 4. Oye, tipología de delito y puerta giratoria, temazo importante. ¿Por qué, por ejemplo, un día yo veo la televisión
no sé, televisión nacional, digamos, los canales, digamos, de Santiago, y siempre entrevistan a la víctima, al familiar de la víctima, al vecino que iba mirando, entrevistan al carabinero o al que hace el procedimiento, pero nunca llaman a un senador o a un diputado para ver qué opina sobre este tema. Sí. Y aquí tenemos un senador. Salvo Roberto Dueñas, que me hizo esta misma pregunta hace 2 semanas en este mismo lugar, en este mismo canal, pero en la mañana. Ya, no. Mira, bueno, pero a mí me asalta esa duda. ¿En qué sentido? ¿Por qué una persona que pone la pistola en la cabeza para que se baje el auto, le entregue el vehículo y además es detenido más allá o al otro día, ese delincuente es catalogado como receptación? ¿Por qué no cambiamos eso? Eso lo tiene que hacer usted en el Cámara de Diputados, Cámara del Senado. Y tú sabes que fue mi primer proyecto de ley, aumentar las penas para el robo de autos. En ese momento en Chile se robaban 100 autos diarios y la pena era mínima. O sea, robarse un auto tenía la misma pena que robarse, no sé, por una silla. Y aumentamos la pena. Por supuesto que fuimos criticados y por los teóricos del derecho penal. Bueno, pero sabemos que demasiada garantía. Un automóvil para una familia de clase media es lo que cuesta hoy día. Imagínate, un pequeño agricultor tiene su camioneta, que le roben la camioneta. Bueno, nosotros aprobamos, además de esa ley, que fue mi primer proyecto de ley en la Cámara de Diputados, una ley de reincidencia. Que esto igual que el fútbol, ¿no? La tarjeta amarilla y la tarjeta roja. Si una persona es reincidente, tiene que cumplir su condena privada de libertad. Y lo mismo se aplica respecto de las medidas cautelares. O sea, respecto de ciertos delitos como el robo, el homicidio, la violación, se presume que la persona que está formalizada y que acude, comparece ante el juez de garantía, es un peligro para la sociedad cuando ya ha cometido el mismo delito. Y lo mismo respecto a la aplicación de la pena, se elimina el margen mínimo de la pena y hay aumento de la pena en un grado cuando una persona es reincidente. Ahora, es muy importante que los señores jueces apliquen esa ley, ¿no? Yo sé que es una ley que lleva 2 años, que todavía no hay una cultura suficiente de valorización de esa ley. Es lo mismo que pasa con el control preventivo de identidad, que no se está aplicando. ¿Y el criterio para el juez es más acotado o es más acotado? Porque le elimina al juez la posibilidad en estos delitos, cuando hay reiteración, de aplicar el piso de la pena. O sea, por ejemplo, hoy día si un robo tiene una pena mínima de 5 años y un día, el juez no puede aplicar el piso de la pena cuando hay reiteración. Perfecto. ¿No? Y tiene que aumentar la pena en un grado cuando la persona es reincidente. Pero sigue siendo garantista. Bueno, eso hay que preguntarle al Poder Judicial, pero la ley es clara en ese sentido. Senador, me quedan muchas preguntas en ese ítem, pero para ir cerrando, reactivación económica. Me habla el presidente de la Cámara de Comercio de La Serena, estamos preocupados por la cifra, ¿cierto?, de desempleo y reactivación económica. ¿Qué hay de eso? Me parece muy importante la medida que se anunció hoy día, volver al subsidio de la contratación de mano de obra en beneficio de las pymes. Se va a financiar a través de un subsidio hasta el 10%. Hoy día se anunció, lo vi en el diario Mercurio, hasta un 10% del costo de contratación de mano de obra. Me parece muy bien. Se le da 2 alternativas a las pymes. O hay subsidio a la contratación de mano de obra o esto va a funcionar como un crédito tributario. Entonces, el empresario, la pyme, va a poder elegir cuál de los 2 mecanismos ocupan. Nos gustaría mucho que ocupen el mecanismo del subsidio de la contratación de mano de obra. Eso ya lo hicimos en la pandemia. Se ocupó bajo IFE, la forma del IFE laboral, en que el Estado subvencionaba una parte de la contratación de mano de obra, sobre todo para empleos nuevos. ¿Cuál es el problema que tenemos? Es que muchas mujeres, particularmente, y lo conversábamos hoy día con la Seremi de la Mujer, Rudy Rivera, que a quien aprovecho de felicitar, y podemos hacer un trabajo ahí a través de Cernamega, a través del CENSE. Muchas mujeres salieron del mercado laboral durante la pandemia y no volvieron. Y por eso tenemos un 10% de desempleo femenino. Perfecto. Nos quedó muchísimas preguntas. Pero ahí Roberto Dueña nos vino a echar porque dice que nos pasamos del tiempo. El Estado, la eficiencia del Estado. Y como está de cumpleaños, cumple 11 años, se aprovecha. Nada más.
Estado eficiente. Pucha, que nos hace falta eso, ¿no? Por supuesto, la modernización del Estado. Esa era una propuesta ciudadana, el último proceso constituyente, el que se rechazó el 2023, y yo creo que hay que retomar la posibilidad de tener un Estado sin pituto, un Estado más profesional. Tú sabes que estamos hablando del registro civil. Solamente un 40% de los funcionarios del registro civil son profesionales. Bueno, cuando hablamos de profesionalización, modernización del Estado, yo lo planteé. Acelerar los procesos. Mira, cuando se discutía en el Senado el año pasado la reforma del sistema político, le dije, ¿qué sacan con reformar el sistema político si no modernizamos el Estado? Cuando la señora Juanita va y se enfrenta al Estado con el registro civil, los servicios, que pueda tener una atención profesional, mucho más rápida. La pyme que se enfrenta al Estado y que muchas veces le piden varios permisos, la ventanilla única, que es fundamental, ¿no? Sí. Ya, senador, nos están apurando, le agradezco su tiempo. Gracias, Marco. No, a usted. La verdad, las cosas es que podemos hablar un montón de temas sin nada pauteado, todos estos temas los traje a la mesa. Sin censura. No, por supuesto, sin censura, porque además siempre ha sido así con el senador, así que agradecerle su tiempo. Muchas gracias, Marco, y reiterar el saludo a mi radio por estos 11 años y a ti, que formas parte de este equipo también, a la multigremial, felicitarlo. Ya además adquirimos varios compromisos concretos al aire, la gestión con migraciones, así que encantado. Bien, senador, muchas gracias. No se olviden de seguirnos, @multigremial Coquimbo. Nos pueden buscar en Instagram, y ahí estamos con todos estos programas. Se va a repetir seguramente por intermedio de redes sociales. Agradecerle la sintonía, agradecerle al senador su tiempo, su agenda apretada, pero aquí estuvo con nosotros con la voz de los gremios de la multigremial Coquimbo. Nos vemos la próxima semana y probablemente tengamos al delegado presidencial Víctor Pino en las pantallas de Mi Radio TV y la multigremial región de Coquimbo. Muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles. Esto fue La Voz de los Gremios. Presentado por Multigremial de Coquimbo.